El amar demasiado a una nación es nacionalismo. Debemos apreciar lo que somos nosotros, pero sin poner en un nivel muy alto y muy diferencial en relación a los demás, porque delante de Dios somos iguales. Hay paraguayos que se levantan a las 3 de la mañana para tomar tren, trabajan todo el día y es una rutina diaria. Imagínate si con ese mismo ritmo trabaja en nuestro país. José dice que prosperó dentro de la cárcel. Entonces quiere decir que no existen lugares que impidan la prosperidad. Entonces no se hace uno la mea culpa y nos dice, soy el que metí la pata. La gente dice, la patria que me diste, la ciudad donde estoy. Y el distintivo de José, que él era un soñador, la mentalidad de que uno tiene que tener sueños. En vez de estar quejando, Porque Paraguay pareciera ser que fue como el blanco. A este país hay que ir por este. Entonces, ¿cuál vos decís que sea la razón? la respuesta es como estaba diciendo, he visto una publicación tuya de que, hablando de la independencia patria, Paraguay hizo un juego bastante importante, estratégica, porque ellos daban una, digamos, pintaban un escenario de todavía corresponder a la autoridad del rey de España de turno, pero que ya en la realidad Paraguay ya estaba siendo independiente, pero ya que el escenario era complejo y Paraguay podría ser conquistado por superpotencias, eh, entonces sacó, ¿verdad? Esa, esa voz de que Paraguay seguía todavía bajo el gobierno, o sea, ya, o sea, todavía correspondía al rey, ¿qué rey era? No recuerdo ahora. ¿No? Pero el rey de turno, ¿verdad? Entonces, Sí. eh, si los vecinos, ¿verdad?, se daban cuenta de que Paraguay era en realidad independiente, eso hubiera sido un suicidio, ¿verdad? Porque estaba, creo que el virreinato de Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Y tener una superpotencia como de Brasil, la portuguesa. Y si Bueno. ellos se hubieran dado cuenta de que Paraguay estaba independiente, iban a buscar tomar, ¿verdad?, al Paraguay. Y Buenos Aires también dice que Sí, quería Buenos Aires. controlar. Era Fernando. Fernando, ¿eh? Fernando. Fernando Sexto. Sí. Séptimo. Séptimo, ¿eh? Casi mi memoria visual. Estaba leyendo, entonces Sí. pueden seguir la historia ahí en Instagram. Interesante lo que prácticamente nadie ha contado con respecto a lo que ha sido la independencia patria, ¿verdad? Que sabemos de los cañonazos, sabemos de Vicente Ignacio Iturbe, de Pedro Juan Caballero, de los próceres que, a decir verdad, eran jóvenes y arriesgaron su vida por ver a una patria libre y soberana, del cual nosotros hoy somos hijos y nacimos en esta tierra que requiere de nosotros, y también darle ese contexto bíblico de que donde Dios nos ha sembrado, entonces es el lugar donde nosotros debemos amar y bendecir. Porque hay una tendencia interna, una tendencia de muchos paraguayos que van a otros países y comienzan a desmeritar, comienzan a maldecir la tierra o a maldecir nuestro país, ¿verdad? Que muchas veces se culpa a autoridades, se culpa a la corrupción, se culpa a muchas cosas, la falta de oportunidades, la pobreza, pero siempre digo de que hubiera pasado si con la misma intensidad que se trabaja en otros países se trabajara acá, ¿verdad? Por ejemplo, hay paraguayos que se levantan a 2, a las 3 de la mañana para tomar tren, trabajan todo el día y es una rutina diaria, imagínate, si con ese mismo ritmo trabaja en nuestro país. Y la tierra es amigable, ¿verdad? Porque todo lo que sembramos en Paraguay crece, florece, es impresionante, ¿verdad?
no sucede en muchas partes del mundo de que tenemos esa gracia de que la semilla produce, y yo creo que si le damos un poco más de patriotismo, de trabajo, podemos ver resultados más diferentes en vez de estar quejándonos, ¿verdad? En vez de estar despotricando o... Es la tendencia humana, ¿verdad? Cuando Adán pecó, dijo, la mujer que me diste. Y la mujer dijo, la serpiente. Y la serpiente ya no tenía quien culpar, ¿verdad? Entonces no se hace uno la mea culpa y no dice, yo soy el que pequé, yo soy el que metí la pata. Sino la gente dice, la patria que me diste. Eh, la ciudad donde estoy no es bueno. Pero en realidad la raíz de todo es el pecado, es la maldición. Entonces de ahí es lo que viene todo lo malo que nos sucede. Y entonces estamos acá para eh, bendecir este país con este podcast que va a quedar en YouTube. Dicho sea de paso, está creciendo bastante nuestra comunidad, Isaí. Sí, he visto que la analítica de TikTok decía que del 1% de las, ¿cómo se diría? La cuenta está entre el 1% de las personas que tienen ese número de seguidores, pero con ese número de visitas. O sea que quiere decir de que nosotros tenemos en TikTok, digo, como 500 seguidores, creo. Sí. Y eso hace que prácticamente el alcance sea mucho menor. Sin embargo, el alcance que nosotros tenemos está entre el 1% de las cuentas. No sé si me expliqué bien. Entonces, Wow. significa que hay algo, ¿verdad? Nosotros siempre queremos 1 millón, pero 1 millón de visitas. Pero, sin embargo, incluso con esa cantidad, que bueno, son como 1000 visitas. O por sea, ahí, sería de 100 cuentas la nuestra, la única que levanta ese algoritmo, ¿verdad? Estamos ahí entre ese número. Wow. Quiere decir de que hay algo especial ahí en esa cuenta, así que vayan ahora. Vayan ahora a seguirnos. Vas a ver en Europa que ya no hay fronteras prácticamente, la agenda global, eso es lo que busca, ¿verdad? Y vemos que Dios levantó un anti-global, digamos, al presidente Donald Trump, ¿verdad? Que empezó a deportar, empezó a cerrar la frontera, ¿verdad? Y para muchos no es bueno, pero para los intereses de la nación es completamente. Entonces darle un balance, ¿verdad? Y estaba viendo de que el amar demasiado a una nación es nacionalismo, y despreciar a los otros, eso es feo, ¿verdad? Porque ya va en el ámbito del fanatismo ciego y de ver, o de hasta ser racista, de ver a otros países como menores, o de hablar o de maldecir a otros países. Siempre debemos apreciar lo que somos nosotros, pero sin tampoco poner en un nivel muy alto y muy diferencial en relación a los demás, porque delante de Dios somos iguales, ¿verdad? Pero en el lugar donde nosotros hemos nacido, y el pastor José estaba enseñando una interesante revelación de que Adán y Eva fueron creados del polvo, ¿verdad? Y fue creado del polvo donde estaba esa tierra. Entonces, de una manera, nosotros somos del polvo de esta nación, ¿verdad? De esta tierra, somos frutos, no somos de otra nación, ¿verdad? Entonces, es aquí a que correspondemos. Y Jesús en algún momento lloró, ¿verdad? Por Jerusalén, y dijo, si en Jerusalén que mata a los profetas, él sentía un amor muy grande por su pueblo, ¿verdad? Y el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, que Dios ama, el que Dios por encima de otras naciones incluso, ¿verdad? Pero sabemos que ese era en el Antiguo, en el Nuevo Testamento ya eso se equipara. Pero siempre Dios tratando con el pueblo amado, con su pueblo amado, el pueblo de Israel.
Y, y hay una conexión muy interesante, dice ahí, de que Paraguay fue el voto que desbalanceó, digamos, porque había un empate eh, en la creación nuevamente del pueblo de Israel, y Paraguay fue el voto decisivo. Y justamente Israel es 14 y 15 de mayo también su independencia. Entonces este país está destinado a ser bendecido, porque la Biblia dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Entonces esa bendición de estar al lado de Israel, de la bendición de Abraham, también nosotros podemos recibir, ya sea bendición de Israel y también por el lado de que Abraham es el padre de todos aquellos que tienen fe. Entonces Abraham es un padre espiritual para nosotros. Y Abraham fue una persona que tuvo mucha fe y tuvo muchas conquistas, a pesar de que ya estaba casi muerto, viejo y no podía tener hijos, pero recibió por medio de la fe una nación, ¿verdad? Nació una nación poderosa. La mayoría de los premios Nobel, la mayoría de la gente que son poderosas aquí en la tierra, que son eh, muy intelectuales y muy poderosos en la área financiera, son judíos. Y entonces, todos aquellos que bendicen a Israel están en el lado correcto de la historia, y aquellos que han querido matar, como los nazis, y hasta hoy hay muchos sectores aún políticos, ¿verdad? De que, y nosotros no estamos acá para hablar de política, ¿verdad? Pero la izquierda o muchos sectores van muy en contra de Israel, pero la Biblia habla de que Israel es la niña en los ojos de Dios, pelea por su pueblo, es un milagro. No sé si habrás leído la guerra de los 7 días, donde millones de árabes, ¿verdad?, rodearon a un diminuto país como Israel y salió victorioso, ¿verdad?, contra todo pronóstico. Aún los generales de la superpotencia, ¿verdad?, mundiales dijeron qué fue el secreto, y le preguntaban al general israelí. No, no hay mucho secreto, esto es un milagro que Dios, ¿verdad?, peleó por su pueblo, y hoy en día sobrevive a tantos ataques este pueblo tan pequeño, tan sufrido, y del cual también nuestro país es gran artífice, y hoy celebramos la independencia patria nuestra, y también de que Paraguay está unido a los propósitos de Israel, y por ende estamos destinados a ser bendecidos, a ser prósperos. Y hay muchas cosas que aún dentro, te estaba hablando de la agenda global, que promueve mucho lo que es la ideología de género, las fronteras abiertas, el cambio eh, en, en la cultura. Nosotros somos un país que ama la familia, que respeta el modelo bíblico, que es varón y hembra los creó y para multiplicarse, ¿verdad? Pero en muchos países de Sudamérica vemos que Paraguay es el último prácticamente bastión de Sudamérica en que se ha parado firme, le ha dicho no al aborto, no a esas ideas foráneas que son contrarias a las escrituras. Entonces, en eso estamos haciendo bien. No es que vamos a tapar también, no se puede tapar con el sol con el dedo de que muchas cosas se hacen mal, pero en lo que nosotros respecta, no vamos a caer en esa verborragia, digamos, de estar maldiciendo el Paraguay es desastre, el Paraguay esto, el Paraguay aquello. Y hay un resurgir realmente tremendo en nuestro país desde que empezó ese espíritu de la iglesia de orar por el país, de que la iglesia se empezó a usar las remeras albirrojas, y empezó un resurgir en lo deportivo, un resurgir en muchas disciplinas deportivas, ¿verdad? Y como que de un buen tiempo esta parte no se hacía más ni los desfiles. Ya se había perdido ese amor, esa honra a nuestra patria, pero que ahora estamos en un escenario completamente diferente, porque Paraguay está siendo
realmente exponente, está siendo visto a nivel internacional. Total. Y estabas diciendo ahora que hay mucha gente que dice, no, es que Paraguay es un... Y comienza con los descalificativos en, Despectivo, ¿verdad? sí, en la lista ahí a mano. Pero es interesante porque si uno se pone a pensar, incluso José dice que prosperó dentro de la cárcel. Sí, Entonces quiere decir que no existen lugares que impidan la prosperidad, porque todo lo que tocaba José dice que prosperaba. Entonces él se entraba y convirtió en oro. lo que tocaba. ¿Qué nivel, verdad? Sí. ¿Entendés? José iba a la cárcel y prosperaba. José estaba en la casa de Potifar Ujú. y la economía de Potifar, ¡pum! ¿Verdad? Sí. Se levantaba, ¿verdad? Y el distintivo de José que él era un soñador, ¿verdad? Y Sí, entonces yo creo que parte de esa mentalidad de que uno tiene que tener sueños, ¿verdad? Pero wow. interesante que la otra vez estaba escuchando a un teólogo, creo que era brasileño, que decía, y se asustaban la gente del podcast, porque él dijo, Dios no bendice ni personas ni lugares. Y entonces el otro dice, no, y entonces, ¿qué Dios bendice? Y Dios bendice pueblos, dice él. Porque cuando Dios bendice a Abraham, en realidad a través de Abraham dice que hay toda una transferencia de bendiciones Sí, y entonces no es únicamente individualmente para él, sino que es para todo lo que para estaba su en su entorno. descendencia, ¿verdad? Total. Qué tremendo. Eh, y hablando de tierra, ¿verdad? Porque Lot mirando en la óptica dijo, yo elijo la parte más floreciente, la parte más linda, pero era el lugar equivocado. Y aún en su rebeldía, porque como era Lot, todo lo que tenía era por la bendición de Abraham. Pero él pensaba, ay, que me he vuelto próspero, también dice que empezaron a pelear por la tierra, a pelear por animales. Entonces Lot en su ignorancia pensaba, ay, yo soy próspero, había sido, mira la cantidad ya que tengo también. Pero cuando él se separó de Lot, empezó a morir, empezó a la decadencia, empezó, dice, a acercar su tienda hacia Sodoma y Gomorra, hacia el pecado, ¿verdad? Entonces, estar conectado con el lugar correcto tiene mucho que ver con la tierra a la que Dios te asignó, ¿verdad? Porque Abraham eligió, dice, la parte árida, la parte que en la lógica humana eligió el, digamos, el Dubái en el mundo y Abraham eligió la parte más pobre, África, ponerle. Para dar una idea nomás. Eh, pero ¿quién fue al final el que salió bendecido? Fue Abraham, porque Abraham era el que cargaba la bendición. Y gracias a Dios que las autoridades últimas están entendiendo eso. Los gobiernos anteriores, incluso algunos, tú sabes, ya se pusieron en contra, ¿verdad? Por desconocer e ignorar la palabra. Pero aquellos que se pusieron a favor de Israel siempre les irá bien. Muchos dicen, bueno, Mariscal López esto, Mariscal López aquello, y comienzan a maldecir los próceres. Pero no sé si el Paraguay hubiera sentido si él se hubiera entregado, ¿verdad? Él dio su vida por la patria. Y de hecho en la historia va a haber otra, otros que cuentan de otra manera la historia, ¿verdad? Pero al que nosotros conocemos y fuimos formados es esa, ¿verdad? De que hubo gente que dio su vida en la guerra. Eh, Tuvimos dos guerras muy sangrientas, ¿verdad? La guerra del 70 contra Brasil, contra Uruguay, Argentina, y hubo aliados incluso. Creo que los ingleses también, pero había Sí. potencias que Conspiraron, dicen por ahí. conspiraron, sí, porque dice que detrás del escenario de la guerra, ahí está el vendedor, el vendedor de armas, dice, dale, porque tiene que vender, ¿verdad? Esta arma te conviene más. Eh,
Entonces vamos a crear el escenario y se instala también la guerra. Eso sucede, imagínate, en nombre del amor al dinero, Sí. mucha gente también van, ¿verdad? Y dan su vida y nosotros somos el producto, ¿verdad? De personas que pasaron hambre, sed, en la lucha de supervivencia y muchos de nosotros tuvimos, no sé si vos tuviste así abuelos que fueron, llegaste a conocer a tu abuelo que fue en la guerra, No, no, la verdad que no. falleció. Sí, Mi bisabuelo fue sí, Herminio Florentín. Fue eh, fue uno de los que él era de San Jerónimo, fue uno de los que peleó también la guerra del Chaco. y lo que a mí me hace pensar en todo ese contexto, ¿verdad? Que estamos hablando tanto desde las escrituras como incluso con una perspectiva política social, digamos, ¿verdad? Sí, Y en ese sentido, ¿cuál es la razón del por qué Paraguay pareciera ser que fue como el blanco? Al igual que estaba mostrando, por ejemplo, la similitud entre Israel, que había como una marca, en plan, a este país sí. hay que ir por este. Entonces, ¿cuál vos decís que sea la razón de que estáis siempre, tanto desde una perspectiva bíblica? Porque si vamos por la Biblia también, todos los grandes líderes ahí fueron perseguidos. O sea que la persecución está muy ligado, pareciera ser, a algún propósito, a algo especial que coincide con, digamos, con lo que Sí, es. para mí la respuesta es propósito, ¿verdad? Que Paraguay tiene un propósito Total. muy grande y eso se vio reflejado en aquella votación que le dio la victoria a Israel para convertirse nuevamente. Saluda al vino ahí que nos da like en TikTok. Propósito, Paraguay en la historia empezó a florecer, empezó a crecer y hasta podría haber sido visto como una amenaza, ¿verdad? En el escenario internacional porque se empezó a producir hierro en Urucuí, ¿verdad? En Paraguay empezó a convertirse en un potencial país industrializado, ¿verdad? Entonces para las potencias internacionales no convenía un país libre, soberano y un país que no dependa de la injerencia internacional. Y eso sigue siendo hoy en día el control, ¿verdad? A nivel mundial, como te estaba hablando de la agenda. Hay entes muy poderosas que quieren decidir los destinos, incluso de las naciones. Entonces a ellos les conviene la ignorancia, les conviene a ellos que los pueblos no amen a su patria, que haya patria, como se dice, autoridades corruptas. Eh, Solo escuchar que África yace eh, sobre las riquezas naturales más grandes están en África, pero son los países más pobres, ¿verdad? Están sobre diamantes, están sobre tremendas riquezas naturales, pero ¿qué es lo que destruye? ¿Verdad? La corrupción, ¿verdad? Autoridades que se venden al mejor postor, a los que están arriba buscando sus intereses. Entonces, a ningún, a nadie de aquellos que tienen esos intereses de seguir, digamos, de alguna manera enriqueciéndose más a costa de las riquezas naturales, entonces no le conviene. No le conviene una autoridad que ama a su patria, que dice no. Por ejemplo, vamos a la práctica. No le conviene a un Brasil, ¿verdad? Una persona que ama a su patria, porque son millones y millones, ¿verdad? En beneficio de nuestro país. Es el Tratado de Itaipú, ¿verdad? Que sigue en proceso, entonces no le conviene alguien que ama y que va a defender a eh, los intereses de su país. No le conviene. Entonces, a ellos les conviene poner una persona, un títere, le conviene una persona que pueda responder a sus intereses. Y entonces eso pasa a nivel mundial. Con George Soros, con grandes personas, ¿verdad?, que pagan millones y millones para instalar autoridades
que van a responder después a los intereses a los que ellos quieren instalar a nivel mundial. Entonces necesitan también el apoyo de los países. Y ese es la agenda del anticristo, que busca destruir el amor a la patria, el amor a la tierra, y simplemente hacer eh, y seguir esa agenda preparada, digamos, para establecer después un gobierno mundial. Pero todo aquello que se atrinchera, todo aquello que mantiene su país cerrado y respeta las costumbres, porque precisamente el espíritu del anticristo dice no tendrá respeto por las costumbres y no tendrá amor por las mujeres. O el anticristo va a ser un homosexual, ¿verdad? Según la escritura, ¿verdad? Entonces la agenda mundial viene a través de eso, ¿verdad? Promoviendo a nivel internacional una agenda como esa. Y entonces nosotros no es que nos amamos, cada uno tiene su decisión de ser en su sexualidad lo que quiera, ¿verdad? Pero instalar eso como una ley, entonces eso ya es atenta contra la escritura. De hecho, que los que eh, juran para ser autoridades lo hacen por encima de la Biblia, porque la Constitución Nacional, la mayoría fue establecida encima de la palabra de Dios. En fin, le damos gracias a Dios que Paraguay sobrevive, Paraguay está creciendo, Paraguay está en un nivel de donde los inversionistas dicen Paraguay es un paraíso, Paraguay es el mejor lugar para invertir, ¿verdad? Y muchas veces podemos decir, bueno, los pobres van a decir, pero eso es macro nomás y en la micro no vienen a lo grande, para lo grande nomás no nos bajan nosotros. Entonces, para que nosotros nos alcance, está en bendecir a nuestra tierra, en servir, amar, ¿verdad? Porque esta tierra recibió la orden de bendecirnos. Pasa que hay maldiciones que se activan cuando la gente maldice su propia tierra. Y dice, este Paraguay es un desastre, este Paraguay es una pobreza, una mierda. Y vos estás maldiciendo tu tierra, esa tierra, maldecite, va a ser estéril. Pero si vos decís, en esta tierra donde Dios me puso, fluye leche y miel, esa tierra te va a bendecir. Hay gente, por ejemplo, que dice, no me voy a casar porque los hombres son todos iguales, nunca voy a ser feliz. Eso son maldiciones autoimpuestas, ¿verdad? Y hay muchas maldiciones que están conectadas con maldecir la tierra, con maldecir el lugar de nuestro, donde Dios nos puso, ¿verdad? Y Abraham aceptó, ¿verdad? A pesar de que era el lugar más árido, pero él se fue, se apartó de Lot y floreció donde iba, florecía, ¿verdad? Israel es un ejemplo claro, ¿verdad? De los desiertos se convierten ellos en una producción, son una superpotencia a nivel mundial y a pesar de que son chiquitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le marca la diferencia? La bendición de Dios, pues, es lo que marca la diferencia, ¿verdad? Uno puede estar encima del yacimiento de petróleo, de diamante, como son los africanos, pero a causa de la falta del amor a la patria, de amar a la gente, ¿verdad? De la corrupción que hace mucho daño, ¿verdad? En eso no vamos a discutirnos con la gente que dice, el problema es los presidentes, el problema, claro, también afecta, ¿verdad? Pero nosotros en forma personal podemos salir adelante. No vamos a hacer como Adán y Eva, el presidente que nos diste, el intendente que nos diste, el gobernador. Bueno, ellos van a dar cuenta delante de Dios. No es que le defendemos ahora, pero nosotros, está en cada uno de nosotros cargar una bendición, de trabajar la bendición. Y eso es cargar la palabra. Abraham dijo, te bendeciré. Dijo, el Señor le dijo, te voy a bendecir. Y todos los que a ti te bendigan serán benditos. Es estar conectado con la palabra y estar conectado con el lugar correcto y estar conectado con las personas correctas. A mí se resume en estas tres cosas: cargar la bendición. Cargar una palabra, Abraham cargó una palabra. Se fue donde Dios le dijo que vaya, en el lugar de su asignación, y estar rodeado con las personas correctas. Por eso le dijo, deja tu tierra y tu parentela, porque con tu papá no te va a ir bien. Tu papá era un idólatra. Nunca vas a ser padre de naciones, no, vas a continuar tu esterilidad. Pero cuando él obedeció sin saber a dónde iba, dice, él no sabía, pero por la fe obedeció. Entonces, ¿cómo bendecimos nuestra nación? Dice ahí, ¿verdad? Hablando en fe.
declarando nuestro país tierra bendita, fluye leche y miel. Paraguay está encima del yacimiento de agua más grande del mundo. Tenemos las dos superpotencias hidroeléctricas, ¿verdad? En junio vamos a ver el mundial otra vez en nuestro país después de mucho. Interesante el tópico que planteamos ahí. Parece ser que durante toda la conversación apunta siempre al padre de la fe, precisamente, Sí. Que fue un ejemplo y hay como una interpretación que se ve, ¿verdad? Que dice que, o sea, la gente, los grandes estudiosos hacen como su análisis, los exegéticos, Sí. no es lo mismo los eisegéticos, como se dice. Y los exegéticos dicen que... Eisegesis es tu interpretación personal. Sí. Y exégesis es la interpretación según Correcta. el contexto, ¿verdad? Sí. Y los exegéticos dicen que la palabra que aparece cuando Dios le va a decir a Abraham para que salga es una palabra, y si no me equivoco, es del hebreo lel ejaj, algo así, ¿verdad? Que dice que es como sal para afuera para entrar, o sea, sal del modo automático, digamos, y entra dentro tuyo, algo así. Y eso le lleva a él salir de ese entorno. Y hay toda una explicación, por ahí si quieren averiguar va a ser mejor, ¿verdad? Pero con mi torpe exposición, simplemente apuntar a eso, ¿verdad? De que hay un cierto indicio de que una persona que quiere ir hacia lo que Dios le llama, ¿verdad? También es necesario que entre tipo por dentro a verse a sí mismo. Que es lo que significa esa palabra hebrea, que quiere decir de que tiene que tener un autoconocimiento. Y por eso una de las doctrinas principales, por ejemplo, es la confesión, por ejemplo, el arrepentimiento, que uno tiene que ser consciente, tiene que conocer todo aquello que está realizando y que no va por ahí. Y mencionaste, por ejemplo, el efecto de las maldiciones y las bendiciones, y no para de venir en mi cabeza ese momento donde dice que David recibió 4 veces el pecado que él cometió. Dice que él recibió el castigo 4 veces. Sí. Y fueron justamente 4 de sus hijos muertos y otros asesinados. Wow. Y dice que cuando el profeta le estaba contando y que no le estaba diciendo que era él, él directamente dijo: maldito sea 4 veces el que cometió eso. Wow. Y ahí salió el profeta y le dijo: así te va a acontecer. Claro, porque él mismo declaró en su palabra. Aunque él no dijo por sí mismo, dijo por otro, pero aún así él cargó esa maldición. Porque cuando nosotros decimos, entonces directamente determina, ¿verdad?, lo que ha de venir para nosotros. Qué tan importante es cuidar lo que decimos, ¿verdad? Porque estamos sacando palabras que son decretos en el mundo espiritual. Entonces, de hecho, la palabra maldecir viene de mal decir, mal hablar. Y la mayoría de las actividades o de las cosas que ocurren, ¿verdad?, fueron creadas por las palabras. Dios creó los cielos y la tierra por el poder de la palabra. Y también nosotros nuestro destino lo formamos en base a lo que decimos, ¿verdad? Entonces, nunca está correcto hablar mal, maldecir la tierra, porque si tú dices que tu tierra es estéril, que tu país es desastre, entonces ¿qué disfrute vas a tener en tu país? ¿Qué bendición te va a dar el país si tú mismo lo has maldecido? Pero si tú dices, esta nación recibió la orden de bendecirme, voy a ser bendito en mi entrada, bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito en todas partes donde voy, me va a ir bien, me va a ir bien. Y lo mismo cuesta hablar bien que hablar mal. Lo mismo cuesta creer en no creer, ¿verdad?